División de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. En el tema anterior introducíamos la división de los derechos humanos y explicábamos por qué fueron divididos por generaciones. Entre tantas clasificaciones que se han desarrollado, esta división de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación es una de las más populares. Uno de sus principales exponentes es el jurista Karel Basak. Las generaciones hacen referencia a las etapas en que los derechos humanos se fueron desarrollando dentro de la historia. Sin embargo, los teóricos que lo han estudiado o agrupado no coinciden en una uniformidad en cuanto a su existencia y características, debido a la progresividad de los derechos humanos. Vamos a hacer un repaso del tema anterior. En el tema anterior hablábamos de la primera generación de los derechos humanos y que se han agrupado en derechos civiles y derechos políticos. Estos surgieron debido a la Ilustración, influenciados por la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Surgen como una protección de las personas en contra del absolutismo, y entre estos derechos encontramos la libertad, la seguridad y la igualdad. Hablemos ahora sobre los derechos humanos de segunda generación, que son los denominados económicos, sociales y culturales. El origen de los derechos de segunda generación, que también son llamados derechos sociales, es a partir del siglo XX en respuesta a las desigualdades que se observan en la sociedad industrializada. Estos derechos pretenden garantizar prestaciones y recursos a las personas para que puedan vivir con dignidad. En estos derechos se encuentra el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda o a la seguridad social. El origen de estos derechos se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se establecieron los derechos civiles y políticos, aunque no se abordaron los derechos sociales y económicos. En la década de 1960 se empezó a hablar de la necesidad de incluir estos nuevos derechos en la agenda internacional. En 1966 se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce estos derechos como igualmente importante. La segunda generación de derechos humanos surge como respuesta a la necesidad de proteger los derechos sociales y económicos de las personas para mejorar su calidad de vida. Su reconocimiento garantiza una sociedad más justa e igualitaria. Definamos entonces los derechos humanos de segunda generación. Los derechos humanos de segunda generación podemos definirlos como aquellos derechos que pretenden garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas de la sociedad, centrado en los aspectos sociales, económicos y culturales. También se les conoce como derechos sociales. Son fundamentales para garantizar la igualdad y la justicia para grupos vulnerables. Su importancia radica en que promueven la equidad y la solidaridad de una sociedad. Estos derechos también tienen características. Entre ellas encontramos la titularidad del derecho, es el individuo en comunidad, son legítimas aspiraciones de la sociedad, amplía la esfera de responsabilidad del Estado y son derechos de contenido social para procurar mejores condiciones de vida para los individuos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un ejemplo en donde podemos encontrar estos derechos. Entre los artículos del 22 al 27 de esta declaración tenemos algunos ejemplos. El artículo 22 establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Otro ejemplo de ello es el artículo 23 que establece derechos con relación al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Pero también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1963 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Este pacto es parte de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y establece derechos que son esenciales
para la dignidad humana y el desarrollo social y económico de las personas y comunidades. Tenemos como ejemplo 3 artículos de este pacto. El artículo 3 establece que los Estados partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto. El artículo 6, en el numeral 1, establece que los Estados partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. El artículo 9 habla acerca de que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Aquí tenemos entonces 3 ejemplos en estos artículos, donde podemos ver establecido los derechos de segunda generación, o también denominado derechos económicos, sociales y culturales. En el siguiente cuadro vamos a ver un ejemplo de cada derecho, según su clasificación y la forma como ejercer este derecho. Tenemos, por ejemplo, la clasificación del derecho económico. Es el derecho a un salario justo en ejercicio. Tengo derecho a recibir un salario justo que me sostenga un nivel de vida digno. En el caso de un derecho social, tenemos el derecho a la libertad de asociación y en ejercicio. Tengo derecho a formar una asociación u organización como un derecho cultural. Tenemos el derecho a tomar parte de la vida cultural y en el ejercicio tengo derecho a conocer y participar de la vida cultural de mi país. En conclusión, podemos decir que los derechos económicos, sociales y culturales pretenden garantizar prestaciones y recursos a las personas para que puedan vivir con dignidad. Entre estos derechos se encuentra el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda o a la seguridad social. Una de sus características es que la titularidad de estos derechos es el individuo actuando en comunidad. En el siguiente tema abordaremos los derechos humanos de tercera generación.